Bien, queridos hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar un poco sentados en esta conferencia y quiero presentarles de inmediato a nuestro invitado, que vamos a estar juntos en esta conferencia y nosotros vamos a estar hablando un tema bastante candente. Y antes de presentarlo, quiero leer rápidamente dos pasajes de las Sagradas Escrituras en San Mateo capítulo 24 y el versículo 23 y 24 dice la santa y bendita palabra del Señor de la siguiente manera: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esa es la bendita palabra, y déjenme presentarles a esta tarde desde Madrid, España, el pastor exécate, un apologético, investigador de origen o ciudadano español, como dije, pastor en Madrid, España, y él es, voy a pedir que den un aplauso al pastor Miguel Rosell desde Madrid, España. Miguel, bienvenido para que tomemos este programa muy importante. Muchas gracias. Para mí es un grato placer y honor estar aquí con todos ustedes y contigo, amigo doctor Antonio Bolaínez, para compartir las cosas que entendemos que son importantes en estos últimos días, en estas últimas sazones antes de que el Señor Jesucristo vuelva a por nosotros, que eso es lo que realmente estamos esperando. Y lógicamente la palabra de Dios nos enseña que en este tiempo en concreto se iban a producir una serie de cosas que las estamos ya viendo, y yo creo que esta tarde vamos a estar compartiendo sobre ellas. Miguel, antes que entremos directamente al tema, hace aproximadamente unos 10 años ya, casi, 1997, yo pasé por España en aquel entonces y se grabó una prédica que fue un chispazo en Europa y que alborotó a los españoles, y que eso fue lo que te atrajo a buscar, a conocer de Antonio Bolaínez, aquel famoso tema que era como un tabú, y que por cierto en 2 martes vamos a estar grabando este estudio pero caliente. Y en ese entonces, 1997, toqué un tema que para ustedes los españoles era pero tocar como un tabú. Y eso te trajo a investigar sobre Bolaínez Ministry. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, sin entrar en demasiados detalles por mi condición de español y lo que eso conlleva en cuanto a las leyes de mi país, y no sé si con eso ya me estoy explicando bastante. Efectivamente así fue, que yo contacté contigo, hermano, porque entre otras cosas había conocido tu ministerio de escatología. Me parecía absolutamente interesante, muy apropiado. Y las declaraciones en cuanto a un personaje que es bíblico, bueno, que el libro de Apocalipsis nos habla de él, también el libro de Segunda de Tesalonicenses nos habla de él, es el personaje de bestia anticristo. Entonces, en cuanto a ese personaje, me imagino que te estás refiriendo a eso, pues en cuanto a ese personaje, pues bueno, de alguna manera había llegado a ciertas conclusiones y de una manera especial vi que también tú habías llegado a esa misma conclusión, y entonces eso fue lo que mayormente me llamó la atención para ponerme en contacto contigo y de alguna manera pues cotejar, ¿no? Acerca del asunto. Y bueno, eso de alguna manera también hizo que tuviéramos una gran amistad. Así que de algo malo ha surgido algo bueno, ¿no? Estamos contentos por ello. Vamos, Miguel, rápidamente a 2 de Corintios, y para los hermanos que están también y tienen sus Biblias y que tomen sus apuntes, 2 de Corintios capítulo 11, el versículo 13 al 15, para luego anunciar ya el tema caliente que que estamos dando en esta tarde. Y damos gracias al Señor por la asistencia a nuestros hermanos, los jóvenes de la iglesia de Divino Redentor, de aquí de Misión, todos vestiditos con una sola misma camiseta, ¿verdad? Esa es una bendición, y yo quiero que se den un aplauso a todos ellos, a estos jóvenes, en esa forma que vienen en esta tarde. Algunos pastores, algunos siervos que están con nosotros en esta tarde, personalidades, y algunos van a tener alguna participación. Dice aquí, leo textualmente 2 de Corintios capítulo 11, 13 al 15, dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Este impresionante pasaje, Miguel, de falsos apóstoles que se disfrazan
como apóstoles. La palabra disfrazan, o sea que pretenden ser apóstoles, pretenderán, dice el apóstol San Pablo, ser apóstoles, pero no son más que un disfraz. Y luego Pablo hace una comparación bastante fuerte. Dice que no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso quiere decir que el mismo Satanás podría, como marioneta, estar manipulando a estos falsos apóstoles. Cuando la palabra de Dios nos habla de ciertas cosas, tenemos que prestar atención a las mismas. Es decir, la palabra de Dios no nos habla porque sí de cualquier cosa. Y en esta misma escritura, claramente podemos ver que estos apóstoles son disfrazados de apóstoles. Son personas disfrazadas. Dice la escritura que son personas que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Si están disfrazados, significa que no son verdaderos apóstoles de Cristo. Aparentan como verdaderos apóstoles de Cristo, pero no son verdaderos apóstoles de Cristo porque están disfrazados, están cubiertos de un presunto ministerio de parte de Dios, pero es solamente presunto porque no es cierto, no es real. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el motivo por el cual, o cuál es la finalidad, mejor, por el cual se disfrazan como apóstoles de Cristo? Lógicamente aquí ya tendríamos que hablar del misterio de la iniquidad. Y por cierto, bien... Y teníamos que hablar de cosas que son fuertes en cuanto al futuro que tenemos por delante, muy cerca. Precisamente este tema es el que vamos a estar grabando precisamente en estos días, la plataforma del falso profeta, donde vamos a ver en profundidad definitivamente este tema, en lo más profundo todo este misterio de iniquidad, lo que está diciendo Jesús, que harán grandes prodigios, que inclusive opera el espíritu de encantamiento con ellos en cierta forma, porque uno no puede explicar cómo estos hombres atraen multitudes, se dan unas tremendas pero espantosas herejías, y en lugar de que el pueblo evangélico los rechace, los aplaude e inclusive van en multitudes a seguir esta gente. Entonces vamos a hablar qué misterio ocurre o trabaja detrás de todo esto, y esa es la conferencia que vamos a grabar en estos días, después de esta que vamos a grabar esta tarde, la plataforma del falso profeta, que va a estar pero calientísima por lo que hemos tocado ya y lo que analizamos el día de ayer en mi oficina. Pero hoy vamos a hablar sobre la verdad oculta detrás de los G12, los secretísimos encuentros. Vamos a tocar punto por punto de todo esto, pero para poder llegar a esto, Miguel, hablemos del G12 de César Castellano. Inevitablemente tenemos que mencionar nombres, por dos razones. Uno, ya son famosos. El precio de la fama es que el nombre de uno tiene que ser mencionado, le guste o no le guste, tiene que ser mencionado, y no vas a poder demandar a 1.000 millones de personas o a 6.000 millones de personas. Ese es uno. Entonces necesariamente se tiene. Y segundo, la apologética nos enseña que debemos de denunciar, como decía Justino, que a los herejes hay que denunciarlos con nombre para que aprendan a no engañar al pueblo. Entonces, necesariamente vamos a tener que mencionar nombre. Entonces, necesariamente vamos a tener, si hablamos del G12, vamos a tener que hablar César Castellano. Si hablamos el modelo de los 12 o D12, necesariamente vamos a tener que hablar de Cash Luna y posiblemente otras personalidades. Pero el personaje, el protagonista de esto se llama G12 de César Castellano. Hablemos de esto. Bueno, decidí añadir a lo que estás diciendo el hecho de que la misma palabra de Dios nos da ejemplo de que efectivamente a veces hay que mencionar nombres, hay que mencionar las herejías y los herejes. Tenemos el ejemplo de Pablo, del apóstol Pablo, que él menciona por nombre, cuando él tiene que hacerlo, y lo vemos en sus epístolas. Es decir, que no estamos haciendo nada contrario a la Escritura, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Algunos dicen, Miguel, algunos dicen que no debemos de hablar, que debemos de tener ética, y que, por cierto, cuando investigamos la palabra ética no es una palabra bíblica, y es una palabra que salió del feudalismo y era para silenciar en las tiranías, a callar para que no se denunciaran los crímenes y las barbaridades. Entonces, y alguien dijo, bueno, si hablamos de ética, entonces definitivamente Jesucristo no utilizó ética, Jeremías no utilizó ética, el apóstol San Pablo no utilizó ética, porque ellos denunciaron con nombre. Es decir, denunciar con nombre no es calumniar. No es calumniar. Calumniar es otra cosa. Pero cuando estamos hablando de lo que estamos hablando, cuando tiene una implicación negativa, incluso inmoral,
en el medio, en este caso en el medio eclesial, lógicamente no tenemos más remedio que hablar de nombres cuando hay que hacerlo, porque el pueblo de Dios tiene que ser advertido de lo que está pasando y hay que decir las cosas como deben ser. Y ya entrando, si quieres, en la cuestión... Tenemos G12, la pues palabra bien, G12. Sí, la estrategia del 12, ¿no? Bueno, sin entrar en cuestiones de numerología, que no es aquí la cosa, pero evidentemente, bíblicamente, cada número tiene un significado desde una perspectiva bíblica. El número 40 tiene un significado, el número 3 tiene otro, el número 6, el número 12 tiene el significado de gobierno, de teocracia, de gobierno de Dios, teocracia. Entonces, la cuestión con el G12 no es que partimos de una estrategia, digamos, de grupo, que parece que la G estemos hablando de grupo de 12, que no habría ningún problema con eso, porque hay grupos de 12, puede haber grupos de 3, puede haber grupos de 30 o grupos de lo que quieras. Aquí la cuestión es que estamos hablando de gobierno, porque la G de 12 es gobierno, es la primera letra en cuanto a la palabra gobierno. Entonces hay una gran diferencia entre grupo y gobierno. Si estamos hablando de gobierno y estamos hablando de gobierno de 12, necesariamente estamos hablando de teocracia. Entonces, la cuestión es, ¿existe la teocracia realmente hoy en día en este mundo? Es decir, ¿Dios está mandando directamente en este mundo a través de la Iglesia? ¿Estamos en el reino, en otras palabras? Y eso, iremos hablando sobre ello, pero realmente no es así. Entonces, el G12 se plantea y se presenta como una estrategia de gobierno basándose en el mismo modelo de Jesús. Y extrapolando la cuestión, porque Jesús, lógicamente, al ser el Señor, sí podía tener sus 12 y podía gobernar sobre 12. Pero ni tú, ni yo, ni nadie podemos hacer lo que Jesús hizo. Miguel, porque no somos el Señor. Fíjate que, bueno, el protagonista de quien ya vamos a hablar un poco más, cómo es que supuestamente recibe, entre comillas, la visión. Cómo es que supuestamente Dios le muestra esta impresionante método que misteriosamente ni Pablo, ni Juan, ninguno de los apóstoles tuvieron revelación de este supuesto método único, revelado y oculto solo para César Castellano. Y después apareció el señor Cash Luna, que es la misma cosa. Ambos tienen la mismísima cosa. Lo único que el uno se llama G12, el otro D12. Pero hablemos del inicio de la famosa visión celular G12. Bueno, pues en cuanto a César Castellanos, pues este señor dice que tuvo una revelación. Dice en uno de sus libros que clamó al Señor y el Señor le dio la clave, le dio la revelación para poder tener sencillamente pues ese crecimiento numérico que él estaba buscando, ¿no? Dice así: clamé al Señor, Señor, necesito algo que pueda acelerar el crecimiento de la congregación, y dice que el Señor le mostró el concepto ahora llamado G12, es decir, gobierno de los 12. Eso de ninguna manera pudo ser así, por una serie de razones que podemos ver inmediatamente. Como mínimo son 5 puntos, si lo quieres lo podemos ver. Toquemos esos 5 puntos. Ahora, vamos a clarificar un poco más la famosa visión de la que estás extractando aquí. Supuestamente el pastor, y quiero aclarar esto, y lo que voy a decir, tengo pruebas contundentes, evidentes, estando hace apenas 2 semanas en Manassas, Virginia, llegaron los dueños de la librería El Encuentro. Y estos hermanos son colombianos. Ambos, el esposo y la esposa, me dijeron: nosotros sabemos quién es este señor, porque nosotros comenzamos con él cuando éramos líderes católicos. ¿A quién se refería? Al señor César Castellano. Ellos dicen: él nunca ha sido evangélico, él es un líder carismático. Sí o no, eso no lo toca a nosotros, pero las evidencias lo van a demostrar que sí. Vamos a hablar. Dice que él estaba en un retiro, o estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones, sí. En una playa del Caribe. No, de Colombia. De las costas de Colombia, bueno, del Atlántico al Caribe. Estaba de vacaciones en la playa, sí. Y dice que ahí él tiene esta revelación. Sí, él dice que clamó, como ya acabo de comentar, que clamó al Señor y el Señor le dio una exclusiva revelación, nueva revelación de parte de él, de parte de Dios. Claro, aquí tenemos un problema ya. Porque si estamos hablando de revelación, nueva revelación, ya eso choca de frente con el canon bíblico. Y toquemos esos 5 puntos, aunque recuerde que en su libro Sueña, por cierto, César dice que en esa experiencia, Sueña, dice que el Señor le dijo: y te haré padre de multitudes, de naciones y de pueblos, como la arena del mar.
Desde ese punto de vista ya entró en otra metida de pata, porque esa es una promesa del padre Abraham y la puede cumplir solamente el Mesías, que es el Señor Jesucristo. Y eso lo está en su libro Sueña, eso lo dice específicamente él. Pero veamos, enfaticemos sobre el hecho de que la visión del gobierno de los 12 de Castellano es absolutamente falsa, por los siguientes motivos del orden escritural, 5 puntos que tú vas a tocar a continuación pues de sí. esto. Bueno, en primer lugar decir que efectivamente el punto número 1 sería porque el ministerio de los profetas típico del Antiguo Testamento llegó hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último de los profetas veterotestamentarios, es decir, del Antiguo Testamento. Ahí acabó, digamos, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Y a partir de entonces solo el Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, ha hablado. Eso lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice que ahora, a partir de ahora, es el Hijo el que nos ha hablado. Bien, entonces, a partir de ese momento, y eso llamamos ya revelación apostólica o Nuevo Testamento, a partir de ese momento el canon está cerrado. Por lo tanto, no se puede dar de ninguna de las maneras, no se puede levantar ningún hombre, hoy en día, no se puede levantar ningún hombre, como digo, diciendo que tiene una nueva revelación o que Dios le ha dado una nueva revelación como pretende Castellanos, con su visión de gobierno de 12. Hago énfasis en esto de gobierno, que no es grupo, porque no tenemos nada en contra de los grupos celulares, en el sentido de los grupos que familiares. Sí, de rebaño le llaman algunos, que es para estudiar la Biblia, que es para orar juntos. No tenemos ningún problema con eso. Pero Castellanos no nos habla de eso, nos habla de una visión celular que tiene que ver con gobierno. Es decir, estamos hablando de células de gobierno, donde hay un líder que gobierna a 12 más. Y eso Jesucristo lo pudo hacer, pero no lo puede hacer un hombre, porque entonces ya tenemos problemas ahí. Pero siguiendo con lo que estamos hablando, Castellanos dice que Dios le dio esa visión de gobierno, y eso es imposible porque Dios no le puede haber hablado a través de Castellanos, porque Dios no se contradice. Lo que Dios ya ha hablado, lo ha hablado a través de la palabra de Dios, de la Biblia, y el canon está cerrado. Y eso es importante decir. Aquí está diciendo Castellanos. Sin embargo, sí. Dice César aquí, el mismo César Castellano lo expone con claridad en su libro Liderazgo de Éxito, a través de los 12, páginas 389. Dice, el Señor colocó en nuestro corazón el sentir de los encuentros, retiros espirituales de 3 días, en los que cada creyente reafirma su fe y obtiene un nuevo nacimiento. Bueno, aquí cuando hablemos de pleno sobre el tema de los encuentros, veremos que realmente eso es una herejía muy, muy clara, además. Y yo realmente no entiendo cómo hay tantos ministros, Dios les bendiga, que caen en esa trampa, ¿no? ¿Cómo se puede decir que uno obtiene un nuevo nacimiento si ya es cristiano? ¿Cómo se puede decir que uno va a ir al encuentro a recibir a Cristo si es cristiano, ya previamente recibió a Cristo, en el momento que se convirtió, cuando fuere? No puede ir ya convertido a reconvertirse. Pero esa es la meta de los encuentros, justamente. Ahora, volviendo al caso de la revelación, no solamente César Castellano, toditito los falsos apóstoles, la cantidad o la fiebre de llamarse apóstol, cantidad de pastores que, con todo respeto, muchísimos de ellos ni siquiera saben ellos qué significa hacer la palabra apóstol. Acabo de hacer una investigación y encontré con un amigo investigador de esto, que la palabra apóstol, que dicho sea de paso es una palabra griega, apostolo, y que, por cierto, la palabra es creada, la palabra apóstol fue creada por los ejércitos, fíjate, por los ejércitos griegos, y fue creada, dice, específicamente en la batalla de Darío el Persa, cuando los griegos pelearon contra Darío el Persa, y dice que inventaron este sistema de apóstoles. Era un enviado, dice, y este hombre iba con ciertas personas y tenía que pasar las trincheras, en medio de las trincheras, y llevar el mensaje hasta adentro, llevar el mensaje exclusivamente hasta lo más profundo. Y generalmente dice la historia, de donde aparece la palabra origen apóstol, generalmente el que era enviado nunca más regresaba, o sea, no regresaba, de fijo que moría en su misión, ya no regresaba hacia atrás. O sea, es una persona enviado que va abriendo trinchera y va y da su propia vida. Pero esto no es lo que miramos con los famosos apóstoles de hoy en día. Pero bien, eso lo vamos a hablar en el tema, la plataforma del falso profeta. Pero lo que quiero decir es que estos personajes dicen, Miguel, que ellos
tienen la nueva revelación. Pero tú estás diciendo aquí que el canón de las Sagradas Escrituras está cerrado. Sí, eso sería punto 2. De los 5 puntos, el segundo es justamente el que estamos ahora comentando. El canon bíblico está cerrado. Siendo el último libro de la palabra de Dios, la Biblia es el libro de Apocalipsis. Es decir, no podemos añadir nada a la palabra escrita, porque cualquiera que hiciere eso está realmente mostrando un evangelio distinto, un evangelio diferente, es decir, un falso evangelio, tal como nos lo dice también el libro de Gálatas. Y no solamente eso, trae connotaciones eternales, o sea, trae consecuencias eternales. Por ejemplo, el apóstol San Pablo dice aquí que cualquiera que viniese con un evangelio, con otra visión diferente a la que habéis recibido, dice, el tal sea anatema, o sea, maldito. Sí. Y luego el libro del Apocalipsis es clarísimo. El libro del Apocalipsis dice que él advierte a todo aquel que le añada o le quite a este libro, Dios quitará el nombre de esa persona del libro de la vida. Y yo digo, ¿de qué me sirve todo el oro, toda la fama, si mi nombre no está escrito en el libro de la vida? ¿De qué sirve ganar tanta gente, conquistar las personas, como dice el G12, podemos hablar de eso si quieres, cuando realmente tu vida está en peligro, tu alma está en peligro justamente por eso, porque no podemos añadir absolutamente nada a la palabra de Dios? Entonces, la visión, realmente la visión del gobierno de los 12, tiene una implicación espiritual y es un añadido que no procede. No procede, porque realmente no es conforme a la palabra de Dios. Y eso nos lleva al punto número 3, y es acerca del concepto de gobierno de 12, hemos hablado de eso antes, pero vamos a hablar un poco más ahora, el cual implica teocracia, es decir, theos kratos, en griego, theos kratos, gobierno de Dios o poder de Dios, teocracia. Es decir, que solamente es Jesucristo quien puede ejercer esa teocracia, solamente es Jesucristo, y ningún hombre. Cualquier hombre que se levante en el lugar de Cristo, ¿qué es? ¿En qué se convierte? Es anticristo. Es un anticristo. El anticristo no solamente es el personaje bestia anticristo. También la palabra de Dios nos habla en 1 de Juan, capítulo 2, acerca de los anticristos, que hay muchos anticristos. Cualquiera que se levante y tome el lugar de Cristo se convierte en un anticristo. Y tenemos un gran problema ahí, porque cada uno que se levanta como líder de 12, gobernando esos 12, está asumiendo ese papel justamente. Y ahí tenemos ese problema en concreto, ¿no? Ahora, imagínate si hay algo muy interesante en todo eso del G12. Es que de momento, Miguel, y a los que están aquí, y a todos, y en su momento a mí me pasó, me sonó bíblico, y te pasó a ti al comienzo. Entonces suena bíblico al comienzo, suena atractivo. Claro, suena atractivo. Jesús nombró sus 12, y entonces desde por ahí uno le suena bastante bíblico. ¿Cree que esa ha sido la trampa en que muchos cayeron ahí, porque le llamó la atención que aparentemente suena bíblico? Mira, Antonio, la cosa es muy clara. Se está predicando hasta la saciedad desde el movimiento neopentecostal y carismático primeramente, luego neopentecostal, de que viene el gran avivamiento mundial, de que viene la gran conversión de multitudes en todas las naciones a Cristo. Todo esto muchos lo han creído, no está en la palabra de Dios, no está reflejado. Porque la palabra de Dios más bien nos dice todo lo contrario. Pero bien, la Biblia habla de apostasía, no de avivamiento. Exactamente, pero muchos han creído y hemos creído, porque queremos esto, queremos que la gente se convierta. ¿Cómo no vamos a querer que la gente se convierta? Claro, naturalmente que sí, pero lo que no podemos es basarnos en una cuestión emocional, no podemos basarnos en una cuestión solamente de deseo, tenemos que basar en la verdad de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué ocurre con el tema este? Pues al anunciar ese avivamiento, al anunciar la conversión de millones y millones de personas en todo el mundo, pues se nos presenta el G12 como la herramienta justamente para conseguir ese hecho. Y que Jesús utilizó esa herramienta, es lo que ellos pretenden decir. Claro, Jesús, eso Casluna lo dice, también nos habla acerca de los milagros como la manera de conseguir a la gente, ganar a la gente, pero el Señor no hacía milagros para ganar a la gente, el Señor hacía milagros por pura misericordia, y lo hacía el Señor, pero es que el Señor es el Señor, y ni tú ni yo somos el Señor. Y el problema de base está ahí, cuando los cristianos nos ponemos en el lugar del Señor. Eso nunca debemos hacerlo porque automáticamente nos convertimos en anticristo. En vez de ser seguidores de Cristo, nos ponemos en el lugar de Cristo. Y esto es la esencia, esta es la esencia del G12, del gobierno de los 12. Fíjate, Miguel, qué interesante, y con esto vamos a prepararnos para entrar ya a los encuentros y vamos a tener un pastor con unas cuantas palabras en estos momentos. Fíjate qué interesante, y tú lo resaltas aquí. Fíjate que ningún apóstol, ni Pedro, el gran Pedro, a quien los católicos lo adoran como el primer papa, que no es cierto, que no fue el primer papa, ni siquiera fue papa ni pastoreó en Roma, pastoreó en Jerusalén. Ni siquiera fue obispo de Roma, no fue nunca jamás obispo. Él fue en Jerusalén, pero no fue en Roma. Ni Pedro, ni Juan el discípulo amado de Jesús,
sea, el de mayor confianza de Jesús, ni siquiera Juan se atrevió a nombrar sus 12, ni Andrés, ni Bartolomé, y el gran apóstol de los gentiles, el apóstol San Pablo. No existe un solo pasaje, como ellos pretenden, un solo pasaje en la Biblia, ni histórico, ni personaje como Tertuliano, como Ireneo, ninguno de estos padres de la iglesia que escribieron la historia de la iglesia primitiva, en lo más mínimo mencionan que ningún apóstol nombró sus 12. ¿Por qué crees que no lo hicieron? Porque ellos entendieron perfectamente que no podían asumir el papel de Cristo autonombrándose líderes de 12 como Cristo tuvo sus 12. Vamos a ver, esto es muy importante y hay que entenderlo bien. Cuando Cristo levanta sus 12, y en los evangelios una y otra vez, repetidamente se menciona los 12, los 12. ¿Por qué los 12? Porque el Señor nos da un atisbo, un detalle de lo que será el milenio, de lo que será el reino visible. No me refiero al reino invisible, en el cual tenemos dentro porque somos cristianos, sino me estoy refiriendo al reino milenial, el reino mesiánico, el cual tiene que venir cuando Cristo vuelva. Entonces, cuando Cristo levanta sus 12, está diciendo, mira, esto es un atisbo, es un detalle, es una pequeña exposición de lo que luego será el gobierno en esta tierra durante 1000 años, que sí estará basado en el número 12, porque el número 12 implica teocracia, como estoy diciendo. Pero eso es el Señor el que lo pudo hacer. Ninguno de sus seguidores lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no somos el Señor. Porque no puede haber una teocracia en ese sentido aún. La estamos esperando. Y eso será cuando Cristo vuelva en gloria. Ahora entonces podemos entender, fíjate Miguel, uno de las grandes interrogantes que tenemos con los líderes y pastores que se meten al G12. Una de las grandes interrogantes que tenemos es, a todos se les mete el espíritu de soberbia. Claro. Y ese espíritu no operó sobre Jesús. Y no podía operar sobre Jesús. Porque solamente Él, además de ser el Señor, era sin pecado. Era el justo. Por lo tanto, solamente el justo, fíjate, solamente el justo podía tener gobierno sobre 12, y con lo que eso implica, ya estamos comentándolo, y solamente el justo podía dar su propia vida en la cruz por nosotros los injustos. La cuestión sería, no, solamente decir un poco más. Un líder de 12, un líder que se levanta como 12, ¿daría su vida por los 12? ¿Daría su vida por los demás? Eso no valdría para nada, porque solamente Cristo pudo dar su vida. Porque solamente Cristo era el justo. O alguien me dijo en Veracruz este fin de semana, dijo, bueno, si se presentan como Cristo, entonces que mueran crucificados también. Y que resuciten. Bien. Aunque no sea necesario, gracias a Dios. La visión del G12, César Castellano, se presenta como el hombre que le fue iluminado la visión de los G12. Pero unos 40 años atrás existió otro personaje que qué coincidencia que tuvo la misma experiencia, la misma supuesta revelación y fundó los mismos 12 con la misma G, y este señor, la Iglesia Católica, en premio a ese impactante proyecto que creó con una finalidad. Como español, tú recuerdas la famosa entrevista del periódico del País en 1975, cuando lo interroga aquel periodista a este señor de que vamos a hablar, y cuando él dice que estamos preparando un super ejército de 12 por 12 para infiltrarlos en las iglesias herejes en el nuevo milenio, a fin, dijo él, de que nuestros hermanos católicos que se han ido a las iglesias herejes regresen a la Santa Madre Iglesia Católica. Y termina con las palabras, y si no regresan, no importa, al menos los confundiremos. Estamos hablando del famoso cura de tu país, Escrivá de Balaguer. España es muy bonita. Yo doy gracias a Dios por España. España ha hecho cosas muy buenas y ha hecho cosas tristemente muy malas. Ahora mismo tenemos que hablar de una cosa mala, de las muchas que ha hecho España, de las muchas que podemos contar. Sí, efectivamente, España, déjame hablarte un poquito de eso. España rápidamente. España fue un país muy católico, hasta Franco. Muere Franco, España deja de ser católico o católica para convertirse en lo que es ahora, es un país pues más bien materialista, hedonista, etcétera, ¿no? Pero hablando de la cuestión, este personaje del cual tú estás mencionando es José María Escrivá de Balaguer, efectivamente, que es el iniciador de la obra de Dios, en latín Opus Dei, obra de Dios. Este señor fue, pues ya murió, es ahora mismo beato, o ya lo han hecho santo, sí, bueno. Que por cierto,
Tremendo y esto. voy a citar a San Juana Martínez, periodista de Monterrey, Nuevo León, mexicana, y que escribe un tremendo libro que se llama La cara oculta del Vaticano, y que San Juana Martínez dice que cómo es posible que Juan Pablo II haya elevado a los altares, que ellos le llaman así, de santo, a un hombre que murió en un manicomio negando la existencia de Dios. Sí, no, realmente si empezáramos a hablar de todos estos temas nos llevaría eso más de una hora y realmente es impresionante la cantidad de cosas que ahí podríamos hablar, ¿no? Pero centrándonos en el personaje este en concreto, Escrivá de Balaguer, este fue un hombre iluminado, como tú bien dices, también Castellanos fue iluminado. Curiosamente hay demasiados iluminados por ahí, que mejor que no fueran tan iluminados y nos iría a todos mucho mejor. Pero esa es la realidad y hay que afrontarla. Este hombre empezó con 13, eran sus 13 discípulos, pero uno de ellos desertó. Entonces se quedó con 12. Y él entendió que en ese momento él era el jefe, él era el responsable o el señor de esos 12. Y ahí, él no fue César Castellanos quien empezó el G12, fue José María Escrivá de Balaguer, quien empezó el concepto, contuvo el concepto de G12, gobierno de 12, es decir, él liderando a 12 más. Y por cierto, Miguel, en la década del 60 y el 70 eran famosísimos los encuentros carismáticos, que eran miles de personas, como estamos viendo aquí en la foto, a José María Escrivá de Balaguer en un encuentro de mujeres. Aquí lo estamos viendo él. Más adelante tenemos otra foto donde está en un encuentro de varones, los famosos encuentros, y los famosos, por cierto, cuando el periodista de 1975 del periódico El País le habla acerca del sigilo. ¿Por qué todos estos salían con el secretísimo, hablando maravillas, que salían impactados, que ahora sí se habían encontrado con Jesús? Pero cuando le preguntaban, ¿y qué te hicieron? ¿Qué hicieron? Decía, no puedo decir. No puedo decir nada, no puedo decir nada. Pero ha sido maravilloso, ha sido formidable, ha sido estupendo, ha sido maravilloso. Es exactamente, es la copia exacta de los encuentros del G12. Cuestión homogénea, hombres por un lado, mujeres por otra. Cuestiones de hermetismo y sigilismo, que también podemos hablar si quieres. Exactamente lo mismo. Nadie puede decir lo que ha sido en realidad el evento, el encuentro como tal, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de que qué es lo que esconden, ¿no? Pero sí, vamos a ver. Veamos lo que dicen los cursillos o los famosos encuentros del Opus Dei. Sí. Ahí que lo tienes. Sí, la cosa muy clara, y es que ya iremos probando y demostrando que los encuentros del G12, tanto de los que patrocina César Castellanos como los que patrocina Carlos Cash Luna, en Guatemala, son exactamente cortados por el mismo patrón. Tienen que ver con los cursillos de cristiandad, que es así como se llaman los encuentros del Opus Dei, y tienen que ver con los ejercicios espirituales de los jesuitas. Básicamente es lo mismo, Entonces, hablando de los cursillos de cristiandad, tenemos que mencionar aquí, o podemos mencionar al presidente de los mismos, de Nueva York, que dice lo siguiente en cuanto a los cursillos de cristiandad. Él dice, los cursillos de cristiandad son un retiro de 3 días. Ahora, déjame un momento aquí. ¿Cuánto es lo que dura el encuentro del G12? 3 días. 3 días. ¿Ves? Ya otra similitud más. Es exactamente lo mismo. Dice, donde se vive y convive lo fundamental del cristianismo. Dice, basados en el cuerpo místico de Cristo, de 1 Corintios capítulo 12, que curioso que también mencionan la Biblia ellos, ¿verdad? Se vive la vida de la gracia como con la fuente de los sacramentos. Esto es ya, esa palabra no la usa el G12 evangélico, lógicamente, pues ya sería un descaro. Y una vida mística donde todos son miembros de un mismo cuerpo, el de Cristo, y cada uno es hermano el uno del otro, como la mano derecha es hermana de la mano izquierda, etcétera. Y eso se le llama cursillos de cristiandad. Tienen también en pantalla ahí tenemos la evidencia y todo para que vayan a verificar lo del Opus Dei. Entonces, que básicamente es lo mismo, ¿no? Y podemos ver la foto seguidamente. Sí. Estábamos viendo la foto atrás, allí donde él está, José María, en un encuentro con solo mujeres. Sí, no, y vemos la foto también de un cursillo de cristiandad. Sí. Ahí está. Aquí vemos el cursillo de la cristiandad de Nueva York, del Opus Dei, exactamente. Date cuenta de las caras. Puras mujeres, mira. Que tienen una expresión de felicidad, como que realmente el evento ha sido una maravilla. Aquí ellos vienen saliendo del encuentro. Vienen saliendo del encuentro y tienes atrás de todo un crucifijo. Para aquellos que pueden dudar y dicen, no, es que esto fue evangélico. No, lo siento, pero no fue evangélico, es católico, está sacado de una página católica y para prueba de ello hay un crucifijo clavado en la pared, puesto en la pared. Y está también la documentación atrás, como seguimos, aquí vemos otra exactamente. Exactamente lo mismo, pero con los hombres. ¿Te das cuenta? Enfatizamos el punto de la cuestión homogénea, es decir, por un lado mujeres, por el otro lado hombres. Y todo, el número y todo.
Sí. Donde está mostrando que del Opus Dei. Exactamente. Por un lado mujeres, por el otro lado hombres. G12, los encuentros de G12 exactamente igual. Por un lado mujeres, por el otro lado los hombres. Es exactamente lo mismo. Miguel, antes de entrar a esta otra parte, déjame invitar a un pastor de aquí, del Valle de Río Grande, Texas. Él ha sido por 25 años presidente nacional de la Confraternidad de Iglesias Cristianas en México, aproximadamente unas 200 iglesias. Y ellos acaban de sacar este documento que lo han regado por todo lado. Además, él es pastor de dos de las iglesias más grandes en Bronzeville, en la ciudad de Bronzeville. Su iglesia, doctrinalmente, o sea, de sana doctrina, es la iglesia más grande de Bronzeville. Y en Matamoros, que se llama Sendero de la Cruz, es la iglesia más grande de Matamoros. Él es pastor de las dos iglesias, una de este lado de Estados Unidos y la otra del lado de México, de Ciudad Matamoros. Y ellos han hecho, voy a dar antes de pasarlo, mire lo que está diciendo, dice, hemos oído, dice, cómo más de una iglesia ha sucumbido ante las prácticas engañosas provenientes del movimiento de encuentros y la visión celular iniciada por el ministerio de César Castellano y modelo de los 12. El modelo o movimiento de los 12, G12, trae bajo su brazo un programa que pretende dar un crecimiento acelerado a las iglesias evangélicas en general. Existe un anhelo en los corazones de los pastores y miembros en general por ver aumentar el número de conversos y también, ¿por qué no aceptarlo? Eso es lógico, pero el asunto que ellos están diciendo, ¿a costa de qué podrían hacer eso? Después dice, nuestra preocupación se centra en algunas familias de nuestras iglesias, que algunas familias de nuestras iglesias han sido engañadas, además de algunos pastores y otras autoridades eclesiásticas por ambición desmedida o por desconocimiento han abrazado el modelo del G12 y el D12 y los famosos G12. Vamos a invitar, yo quiero que se nos acompañe unos 3 minutos aquí, el reverendo Pedro Medina. Como dijo aquí, 25 años de haber, fue presidente de la Confraternidad de Pastores. Hermano Pedro, una historia, una trayectoria como ministro, vienes de una familia de generación, tu padre fue un ministro del Señor y tú seguiste los pasos de tu padre. Pero vamos a hablar en este momento, la experiencia de los encuentros y cuántas familias de tu iglesia en ambos lados han sido afectados de esto. Así es, mis hermanos, buenas tardes. Le damos gracias al Señor por estar aquí en este lugar y participando con nuestro hermano Bolaines y nuestro hermano Miguel, que viene de allá de España. Quiero comentar que en verdad ha sido muy crítica la situación que nosotros vivimos en la iglesia. Cuando estos señores de los movimientos empezaron a hacer encuentros en el valle, empezaron a invitar, como decimos, por debajo del agua, a miembros, sobre todo cabezas de ministerios, o sea, ministerios importantes de nuestro templo, y invitaron a uno y lo invitaron a otro. Dice, pero por favor no le digas a tu pastor, no le digas a tu pastor. Y nosotros entendimos que los señores del G12 buscan precisamente actitudes de autonomía y divisionistas. Nosotros precisamente sacamos este documento que lo hemos repartido con pastores, miembros de las iglesias, para que se den cuenta de lo crítico que es, de lo oscuro que hay en todas estas cosas. Como decimos, aparentan lo cristiano, pero ellos se dan aires de mucha pureza. Una de las cosas que vivimos muy palpable y que nos dolió mucho fue casi cerca de 40 personas mayores, sin contar los jóvenes ni los niños, pero 40 personas mayores, así de luego, de un día para otro, se desaparecieron del templo y se fueron para seguir el famoso G12. O sea, se rebelaron cuando nosotros los llamamos para explicarles que estaban mal. Y una de las cosas que ellos utilizan, hace rato lo mencionaron, es el famoso sigilo, en que no puedes platicar. Yo los senté a los 40, explíquenme
¿por qué no pueden? Y el líder de ellos le digo, entonces usted háblelo. Y alguien quiso, pues yo quisiera hablar. Y lo callaron, no puede usted hablar porque no puede hablar. Así es que una de las cosas que nosotros presentamos es de que ellos tienen varias cosas: doctrinas, prácticas, modelo eclesiástico, actitudes de autonomía divisionistas. Por ejemplo, ellos dan un énfasis completamente desmedido sobre maldiciones. Ellos tratan de ir a las personas y decirle que todo lo que le está aconteciendo en la vida es maldición, que tiene que ser inclusive hereditaria, y que la única manera es ir a un encuentro para estar en una sesión de regresión. Inclusive ellos llevan a las personas para que hablen, o sea, hay una cura interior entre ellos si ellos confiesan, y para que ellos también, dice ahí, tienes que perdonar a todas las personas que te hayan lastimado y ofendido en la vida. Inclusive, si Dios te causó un problema, también tienes que perdonar a Dios. Así es que, ¿cómo es posible que Dios debe ser perdonado? Entonces, otra de las cosas que ellos hablan es que respecto a la unción, para ellos la unción se acentúa que solamente las personas que se adhieren a la nueva visión pueden tener esa visión, y luego cuando ellos van, regresan con esa nueva unción, dice, fue algo tremendo, y es algo, esa es la palabra que usan, es algo tremendo, como para tratar de impresionar a la gente y que la gente se motive a ir. Y entonces es una situación. Ahora, la quiebra de la maldición en el encuentro, se les exige a las personas que ellos deben confesar todos sus pecados, inclusive los llevan para que ellos confiesen pecados cometidos en el vientre materno. ¿Puedes tú creer que en el vientre materno una criatura pueda cometer pecados? No es posible. O sea, los llevan hasta allá para que ellos puedan desatar todos los vínculos, inclusive maternos que hubiera, buenos o malos, incluso ministerios y credos. Todas aquellas cosas que les enseñaron, las tienen que quebrar completamente ellos. Ahora, hay algo más que yo encuentro en estos señores, que toda la vida cristiana hasta el encuentro, fíjese bien, no tiene validez. Quiere decir que si un cristiano, las personas que han recibido a Jesucristo, hoy tenemos tantos hermanos que han recibido a Cristo y han creído en Jesucristo, yo les he dicho, estos hermanos no tuvieron un encuentro, tuvieron un encontronazo con Cristo que los cambió por completo de toda su vida. Pedrito, ¿cómo ha afectado este movimiento a la organización de la cual tú eres miembro y que fuiste presidente por 25 años? Pues ha afectado en el sentido de que ha habido, gracias a Dios que son contaditos, ¿verdad? Personas que han tratado de abrazar este movimiento, y les hemos manifestado que están mal, ¿verdad? Que a la larga ellos van a ver los resultados de esa situación. Para terminar, Pedrito, y vamos a continuar en esto, ¿qué tuvieras que recomendarle al público, a los hermanos que están aquí y a los que van a ver este video? ¿Cuál sería tu recomendación sobre los famosos encuentros y el G12? Simplemente que cuando las personas los inviten, digan no. ¿Por qué? Que vayan a la palabra de Dios. Judas 3 dice, queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos. O sea, la salvación nos la dio Jesucristo y no tienes por qué ir a ningún encuentro más. Gracias, Pedrito, Dios te bendiga. Y estamos, Miguel, escuchando en este momento las palabras del reverendo Pedro Medina, que ha sido afectado. Y como el pastor Pedro Medina, hay multitud de pastores que han sido heridos. Hay pastores, y voy a decir textualmente, en California, en mi reciente gira en California, estuve con los pastores Campo, y allí en oficina, pastores Campo, de la Iglesia de Dios, me compartieron una experiencia de un pastor, amigo de ellos, vecino de ahí, que había crecido su iglesia. Era precioso, una iglesia de 400 miembros, pero rápido, y habían alquilado casi toda la placita, todo era de ellos, y era todo un movimiento, pero extraordinario. Era un pastor precioso, lindo, pero de momento, dicen los hermanos Campo, se le metió ir a Colombia a recibir el espíritu de la visión, por el deseo de triplicarse, cuadriplicarse, más de los 400 que tenía. Me dicen los pastores,
Me dijo cuál fue nuestro más grande dolor cuando llegamos a la placita y ya no existe la iglesia. Preguntamos inmediatamente a algunos ahí, nos dijeron, la iglesia se desbarató. Desde que el pastor se metió a los G12, se desató un espíritu de adulterio y el pastor dejó a su esposa y se fue con una de las encuentristas y la iglesia ya no existe. Multitud de iglesias. Tú y yo tenemos testimonio. Tú tienes visitas hasta de 35,000 personas a tu página web. La inmensa, se puede decir que el 90% gente que ha estado involucrada con el problema de los G12. Y has escuchado múltiples de testimonios de pastores que han sido superintendentes como este de Colombia, como este de Venezuela, que han sido afectados. O el evangelista aquel que no volvió, que fue a la regresión y que se quedó. Y que la esposa suplicaba, pedía, y hasta en un momento, hasta completamente con amargura, yo sentí con amargura de ella, denunciando al G12, que por culpa del G12, su esposo, que era un evangelista, en un encuentro no regresó, se quedó para un manicomio. Estas experiencias que nos cuenta Miguel. No, es terrible lo que está pasando. Efectivamente, sin yo buscarlo, sin yo pedirlo, sin yo llamarlo, empecé a escribir sobre el tema del G12 porque lo vi importante, descubriendo la falsedad de lo que hay detrás del tema del G12. Y desde que estamos publicando estos artículos, desde que se están publicando en nuestra página web, son decenas cada día los emails, los correos electrónicos que estoy recibiendo. La inmensa mayoría de ellos, la inmensísima mayoría de ellos, gente dañada. Hermanos preciosos dañados, pastores pidiendo consejo incluso, porque han leído nuestros artículos y lo que quieren es saber más acerca de cómo poder combatir esa lacra. Y al final es que no sabes muy bien qué decirles ya, porque es que es tan terrible el asunto, es tan terrible, sobre todo estos hermanos que quizás de la familia todos iban a la iglesia y ahora mismo ya ni se pueden hablar unos y otros, porque unos han entrado en el G12. Ahora, el problema es... Donde entra ahí el G12, divide familias, divide comunidades, divide iglesias, divide concilios. Ahora, el problema es que mucha de la gente, o cuando se desbaratan estas iglesias, las estadísticas dicen que de cada 100 iglesias que se ha metido al G12, 82, 6 meses, un año después ya no existen. Solo sobreviven 18. Que la pregunta es, ¿quién está ganando en esto? ¿Es eso crecimiento? Y 2, toda esa gente de esas 82 iglesias que desaparecen, ¿dónde están esos hermanos? La inmensa mayoría no quiere volver a ninguna iglesia. Ese es el problema. Ahora la pregunta es, ¿se cumplirá lo que dijo Escriba de Balaguer? Y si no regresan a la Santa Madre Iglesia, dice, entre comillas, los dejaremos confundidos. Claro, la cosa es que tendríamos que pensar y ver de dónde se origina el G12 realmente, de dónde viene todo esto, qué es lo que, quién está detrás de todo esto y sobre todo, qué espíritu es el que está detrás y delante del tema del G12. Le llaman el espíritu de la visión. Este espíritu de la visión no es un espíritu espurio, es decir, sí lo es, pero en el sentido de que no es cualquier cosa, sino que realmente ellos dicen que es el espíritu de Dios, pero lo es. Yo he llegado a la conclusión, y hemos llegado a la conclusión de que no es el espíritu de Dios, es un espíritu falso, es un espíritu poderoso. Y si no es de Dios, ¿de quién es? ¿Verdad? Porque no es normal lo que está pasando, no es normal que las personas que entran en la dinámica del G12 y sobre todo en la dinámica de los encuentros, llega un momento en que estas personas incluso llegan a apartarse de Dios, muchos de ellos, o llegan a entrar en una dinámica de soberbia y una dinámica de pecado que realmente les hace apartar de Dios, aunque ellos no quieran apartarse de Dios, pero están apartados de Dios. Entonces, ¿será esto de Dios? No puede ser de Dios de ninguna de las maneras. Y aunque esto pueda producir en algún momento un hipotético crecimiento numérico, ¿es esa la meta de los cristianos? Hacer crecer la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Dice la palabra de Dios, que es Dios mismo quien hace crecer la iglesia, que Dios añade la iglesia a los que tienen que ser salvos. Nosotros, por mucho que nos esforcemos, por mucha metodología que queramos emplear, jamás podremos hacer crecer numéricamente de parte de Dios lo que solo Dios puede hacer. Vamos a ver ahí nada más, y solo lo vamos a ver ahí al frente, una lista de rápido, porque vamos a pasar allá. Dice, pacto del silencio y comunicación en el exterior por 3 días, regresiones, psicodrama, liberación, vómito colectivo, manipulación, control de espíritu, falsa administración de hablar en lengua,
asalto emocional, presión, manifestaciones, todos en bus, quedan sin transporte, programación neurolingüística, confesión positiva, hombres se sientan en las piernas del pastor. Fíjate esta cosa, que vamos a entrar a hablar de todo esto. Voy a citar con nombre a la persona de primera mano esta información. El coronel Silvio Palacio. Coronel Silvio Palacio es un pastor en Managua, Nicaragua, y coronel del Estado Mayor del Ejército Nicaragüense. El coronel Silvio Palacio tiene un amigo, un pastor amigo de él en la ciudad de Matagalpa, que tú estuviste ahí, creo yo, en Jinotega estuviste tú, en Matagalpa. El pastor tenía una iglesia preciosa, pero grandísima, grande, pero de momento llegó la fiebre a Nicaragua del G12 y el pastor se mete al G12. Y luego el pastor le dice al coronel, le dijo, esto es fantástico, la iglesia se me ha multiplicado de 1.500 a 3.000 miembros. Y entonces pues el coronel se queda callado, no comenta más el asunto. La sorpresa son 6 meses después, cuando viene un misionero amigo del coronel que patrocinaban a esta iglesia, y le viene a Managua, y el coronel lo manda a dejar en un carro hasta Matagalpa, y al siguiente día el misionero norteamericano viene decepcionado. El coronel asustado le dice, ¿qué pasa? Y le dijo, ¿no has averiguado qué ha pasado con esta iglesia? Y le dijo, no, ya no existe, la iglesia se desbarató. Y dijo, ¿qué pasó? Entonces, como él es militar, coronel, él se fue inmediatamente a averiguar. El asunto es que como los hombres se sientan, que vamos a hablar luego, en las piernas o en el líder, o en los encuentros se besan hombres con hombres, mujeres con mujeres, en el asunto de levantarles la autoestima, y se acarician mujeres con mujeres, hombre con hombre, en todo eso, como lo vamos a ver también, el que sucede nos describa de Balaguer. Entonces el pastor cayó, pero no con una mujer. Lo encontraron en un motel en Matagalpa con un hombre, y la iglesia se desbarató. Estamos hablando aquí, y estamos viendo aquí, dice, se endiosa al pastor, féretro de muerto, perdonar a Dios, lo habló el pastor ahí, provisión de dar fuera, pero vamos a hablar ya rápidamente aquí estamos viendo las fotos, estas fotos, Miguel, sí. Estas impresionantes fotos. Sí, bueno, yo creo que una imagen habla más que 1000 palabras, dice el dicho, ¿no? Y ciertamente es así. Desorden, la gente cayéndose, la gente convulsionando. Cuando el apóstol Pablo dice que todo lo hagamos con orden, el apóstol Pablo se quejaba de los corintios de que hablaban en lenguas de una manera que no debían hacerlo, es decir, desordenadamente. ¿Qué diría el apóstol Pablo si viera esto ahora? Porque esto sí es desorden realmente. Ahora, en todo esto es desorden, mira, Miguel, cuando la gente regresa de los encuentros, vienen con espíritu de borrachera y literalmente vienen borrachos. O sea, he hablado con personas, testimonios de primera mano, que literalmente la gente viene borracha. Hay varias formas. Una de ellas, por ejemplo, en El Salvador, Santa Rosa de Lima. Estoy dando lugares exactos. Santa Rosa de Lima. A las personas los ponen en el encuentro. Y al final del encuentro, cuando van a regresar, porque tienen que regresar borrachos para ser recibidos en una tremenda fiesta en la iglesia, entonces el pastor agarra una copa de vino y empieza a echarle vino en los labios. Y en el momento que le ponen vino en el labio al encuentrista, automáticamente recibe el espíritu de borrachera. Washington, D.C., un pastor guatemalteco, allí en Washington, D.C., ese lo hace de otra manera. Él dice, ahora ustedes agarren una copa, hagan que el dedo gordo es una copa de vino. Ahora pongan todo así, como que esta es una copa. Y luego dice, ahora todos échense la copa. Y al echársela, van a recibir el espíritu de borrachera. La gente hace literalmente en esta forma así. Y cuando lo hace, todos están borrachos. Todos están borrachos. O en otra parte, en otro de los encuentros en El Salvador, y aquí mismo en Washington, D.C., también ya verificado, lo hacen de diferente manera. El último día, el pastor los reúne con una copa y le dice, ahora esta copa significa la copa del pacto de silencio. Al tomarla ustedes como evidencia que ustedes van a hacer un pacto de silencio, que no van a contar lo que aquí sucede, al tomar la copa, ustedes van a quedar con el espíritu de borrachera como evidencia que no pueden hablar, porque de lo contrario caerían maldiciones. Espíritu de borrachera, no es bíblico.
No, absolutamente no. La única referencia que hay, que tampoco lo es, acerca del tema en cuestión, lo que estamos hablando, está en Hechos, capítulo 2, cuando la gente decía de los discípulos que habían recibido la llenura del Espíritu Santo que estaban borrachos. Ahora, pero cuidado, porque el apóstol Pedro dice, no, estos no están borrachos como vosotros pensáis. Y quienes lo decían eran los inconversos. Los inconversos que se estaban burlando, dice que se burlaban de ellos, pero lo que estaban haciendo los discípulos no era tambalearse como borrachos, lo que hacían era hablar en otras lenguas. Y hablar maravillas. Conforme el Espíritu les daba a hablar. Y entonces hablaban las maravillas de Dios, dice la Escritura, en idiomas que eran idiomas que estas personas impías no conocían. Por eso decían que estaban borrachos, porque les oían hablar en idiomas que no conocían. Entonces es como si hoy dijéramos, están locos. Esa expresión que se usa, pero era porque estaban hablando en idiomas, estaban alabando a Dios en idiomas de la dispersión judía por los países no judíos, ¿no? Medos, persas, etcétera. Entonces estaban hablando en idiomas que no conocían. Entonces estas personas que les estaban escuchando se burlaban porque estaban escuchando idiomas que se pensaban que eran de broma o de locura. Y esa es la cuestión, pero estaban realmente alabando a Dios y adorando a Dios. Nada tiene que ver eso con la borrachera, absolutamente nada. Es más, la palabra de Dios nos insta de que no tenemos ni que mencionar estas cosas, porque no convienen. Son cosas de las tinieblas. El apóstol San Pedro dijo que, inclusive dice, son las 9 de la mañana, dando a entender que todas las cantinas estaban cerradas. Claro. O sea, automáticamente Pedro rechaza totalmente. Y el otro pasaje que ellos hablan, que habla ser lleno del Espíritu Santo, no tiene nada que ver. Nada que ver. En absoluto. Ahí está hablando el apóstol San Pablo de espíritu de borrachera. Pero en estos encuentros que estamos viendo, podemos pasar a la siguiente imagen, que estamos viendo en esto, en otra de parte de estos encuentros, que ya vamos a hablar de esto, la quema de pecados también y todo, aparte de eso, reciben el espíritu de la risa. El espíritu de la risa, sí, que es otra cuestión seriamente cuestionable en cuanto a las Sagradas Escrituras, pero que sí se manifiesta en los movimientos macumba, en los santeros de Cuba. Yo eso lo vi personalmente, vimos una vez que estábamos en la casa del pastor al puro frente, estaban practicando eso, los santeros, los macumba de Brasil, y conte, qué interesante, Brasil fue el primer país cristiano que recibió al G12 de César Castellano, y fueron los primeritos en denunciar abiertamente al G12, como abiertamente decían que esto no era otra cosa que ocultismo bajo de agua. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los brasileños fueron los primeritos en denunciar al G12? Cuando investigamos nos damos cuenta que dice que el 90% de cada brasileño convertido a Cristo pasó por un movimiento espirituista. Por eso, cuando ellos van a los encuentros, inmediatamente dicen, claro, no, esto no es otra cosa que satanismo. Claro, eso ya lo sabíamos nosotros, eso ya lo sabíamos nosotros, eso es lo que están diciendo. Y por eso fue que lo denunciaron inmediatamente. Claro, claro. Entonces, espíritu de risa. Mira, una cosa tenemos que decir, y tenemos que decirla bien clara. El Señor no nos va a hacer nada que sea ridículo, nada que sea ofensivo. Nuestro Dios es un Dios de orden, nuestro Dios es un Dios de paz, nuestro Dios es un Dios de amor, nuestro Dios no hace nada que sea ofensivo, nada que sea grotesco. Entonces, cuando estábamos hablando aquí del espíritu de la risa, mira, yo estuve escuchando a un pastor, el que era pastor de la iglesia de Toronto, del Airport de Toronto, que estaban metidos en ese avivamiento de Toronto y todo aquello que se dijo. Que justamente el hombre estaba predicando y se oía en la predicación, se oía en la cinta magnetofónica, se oía las risas de todas aquellas personas que estaban riendo. Entonces dices, pero bueno, ese hombre está hablando un mensaje que se supone que era serio, y al mismo tiempo se estaban escuchando todas esas risas. ¿Eso es de Dios? ¿Podrá ser eso de Dios? No es de Dios. Entonces estamos hablando aquí de falsos avivamientos, y lo que se produce en los encuentros, entre otras cosas, son falsos avivamientos. Nada tiene que ver eso con nuestro Dios. Veamos en esta imagen, están en los encuentros aquí, en la famosa quema de pecado. Mira la imagen, con velas. Esta foto es muy interesante. Muy parecido al catolicismo. Esta foto es muy interesante, exactamente. Esto es en Honduras, en concreto, y es en un encuentro del G12, en este caso del encuentro de Cash Luna, del tipo de encuentros de Cash Luna, del modelo de Jesús, que llaman, que no tiene nada que ver con eso, pero es como le llaman, y se están literalmente quemándose con cera ardiente, para así sopesar en propia carne lo que cuesta ganar un alma, y la tortura que es que un alma se pierda. Es decir, que es una especie de automartirio, sí, es como una flagelación, en vez de una flagelación con látigo. Es lo que hace... Eso es catolicismo romano, eso es catolicismo romano. Lo que dice la prelatura de la cruz, o sea, que dice que debe de sentir los mismos dolores que Cristo sintió, y por eso
eso se flagela. Justamente, hablando de esto, te diré que Claudia Castellanos, que es la esposa de César Castellanos, y lo mismo que César Castellanos, ella ha escrito un libro al respecto, ellos hablan acerca de que tenemos, como cristianos, tenemos que llegar a sufrir literalmente los padecimientos de la cruz. Esto es catolicismo romano, hermano. Así de claro. Y es abominable. Eso es absolutamente abominable. Según Eso es Deuteronomio, contrario. capítulo 18, Esto es maldición, porque dice que la palabra que Cristo se hizo maldición para librarnos a nosotros de la maldición. Él sí sufrió lo que nosotros no debemos sufrir ni podemos sufrir, porque solamente Él lo pudo sufrir, siendo Él el Veamos Cristo. la siguiente imagen. Una cruz, mira las candelas. Esto, además de catolicismo, me suena, en la forma en que está, me suena a ocultismo, Absolutamente. masonería. ¿Qué significará que en la cabeza, en los pies y en los brazos de la cruz, justamente ahí hay una vela encendida? Estamos viendo la imagen aquí. Una vela encendida y una especie como de manto o de bandera enrollada en la cruz. Esto evidentemente tiene una simbología. Y es una simbología evidentemente ocultista. Esto no se le ocurriría a ningún cristiano verdadero o a ningún cristiano que conozca la Biblia y tenga un poco dos dedos de frente hacer algo así. Esto, hermanos, es en un encuentro del G12, supuestamente evangélico. Esto es una práctica que se hace y esta también viene de Honduras. Vamos con la siguiente imagen. Esta foto es muy expresiva y es muy común en todos los encuentros en cualquier lugar del mundo. Es las hojas clínicas, que le llaman así, que son las papeletas donde uno tiene que ir fichando ahí todos los pecados que ha cometido en su vida. Como dijo el pastor antes, incluso cuando estaba en el vientre de la madre, ¿cómo va a pecar un bebé estando un feto en el vientre de la madre? Pues también ahí. Y pecados que ya han sido perdonados. Y esto es muy importante decirlo, pecados que ya han sido perdonados, que ya cuando el momento en que la persona recibió a Cristo, esos pecados fueron perdonados, ellos tienen que revivir estos pecados, tienen que acordarse de los pecados de los cuales Dios ya se ha olvidado, como dice Miqueas 7, y los tienen que apuntar en esas hojas. Y a la vez clavarlas en esa cruz de madera, representando esa cruz, la cruz de Cristo, cuando es una falsa cruz. Luego, la fogata que vemos al fondo es donde luego estas papeletas son quemadas. Esto es un acto de brujería. Porque es como que el fuego tiene que quemar lo que es impuro, pero no es el fuego, déjame decir, no es el fuego lo que quema lo impuro, es la sangre de Cristo lo que nos limpia de todo pecado. Los celtas practicaban esto. Dice la historia que los celtas escribían en un papel los pecados que no le habían sido perdonados para invocar a los espíritus de los muertos, y después quemaban esos papeles en una fogata. Están haciendo exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, es ocultismo. Así como Dios tiene su ley y tiene su forma, y lo tenemos en la palabra de Dios, el enemigo, el diablo, tiene también lo suyo. Y el diablo va repitiendo su estrategia de engaño a lo largo de todas las generaciones desde el inicio, desde que el hombre se apartó de Dios, desde Adán y Eva. Entonces, no nos tiene que sorprender, porque el diablo también es un estratega, o sea, el diablo no es tonto, y usa métodos que sabe que van a ser buenos para él, para engañar a la humanidad. Y eso es uno de ellos. Como lo está diciendo el apóstol San Pablo al inicio del texto que leímos, y no es maravilloso porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Claro. Entonces es que no se sorprenda si tu propio ministro aparece. Claro. Pero en esto, la hoja que le dan, que estábamos viendo aquí son lo que es la baña, donde deben de anotar todos los pecadillos que no le han sido perdonados. Dos cosas trae connotaciones peligrosísimas, y lo digo yo en el primer estudio que tengo sobre la verdad oculta atrás de los G12, que acabo de hacer en El Salvador, y algo muy interesante, y es que la Iglesia Católica fue la que inventó la famosa confesión, que es una historia que viene desde allá, de aquella época de los reinados, que empezaron a sublevarse contra el Vaticano, y que el Vaticano no sospechaba si este reinado estaba con él, si este principado estaba con él o no estaba con él. Entonces deciden inventar la confesión, que el pueblo viniese... La confesión auricular se llama. Sí, para que el pueblo confesase. De esa manera se daban cuenta quiénes estaban a favor del Vaticano o si el príncipe era enemigo. Entonces, el asunto es que de ahí salen las confesiones, pero no solamente esto, dice que esto era un arma de doble filo. Los curas conocían de la palma de sus manos todos los pecados del pueblo, y de esa manera tenían al político, al alcalde y a todo por agarradito. Si el alcalde quería hacer algo contra el Vaticano, el cura le decía: cuidadito que sabemos. Cuidadito porque saco. Ahora la pregunta es, ¿podrían nuestros hermanitos evangélicos estar cayendo en esa trampa, diciéndoles pecadillos que supuestamente no han sido perdonados, y algunos que están cometiendo en secreto se los están diciendo a un líder que ni siquiera es evangélico, o una líder que es bien chismosa, y que
Cuando este líder se quiere ir de la iglesia, el propio pastor ya conoce la historia y los pecadillos secretos de ese líder. Porque ¿quién te asegura a ti que esta hoja clínica, que se le llama así, y veremos ahora en un momento ese testimonio de pastores que han estado ahí para ver lo que son las cosas, ¿quién te dice a ti o no te dice a ti que no se hacen fotocopias de eso, no se hacen copias de eso para luego justamente chantajear o poder hacer cualquier cosa que se quiera hacer? He hablado con uno de los líderes, dice que mientras los encuentristas están durmiendo, ellos están todos los líderes leyendo los pecados de cada uno de su grupo. Ya está. Y entonces, para la hora que lo van a ministrar y hacer la cosa ahí, a tomar el papel de mamá y de papá, que esa es otra cosa, que alguien en la oración dice, yo soy tu mamá, y comienza a hablar como su mamá. Y ya él conoce el pecado que escribió ahí. Y la persona ingenua cree que realmente es su mamá que le está hablando de ultratumba, y lo que está haciendo es producto de un engaño y al mismo tiempo de espirituismo. Pero aparte de toda esa manipulación, eso es manipulación que están haciendo de sus emociones, entendemos, esto nos lleva a la Edad Media. John Texel, el famosísimo secretario del Vaticano, que decía estas palabras: escriban todos los pecados no perdonados en una hoja, aún los de su familia y generacionales, y tan pronto echen la monedita de oro, y tan pronto la monedita haga clink, clink, clink en el alfolí, todos esos pecados les serán borrados, y luego recibirán del Papa una carta en limpio con su firma diciendo que ha sido absuelto. Sí, es exactamente lo mismo. Me estás mencionando el tema de las indulgencias, se llama indulgencia o doctrina de las indulgencias. Justamente Lutero se levantó contra esto cuando clavó las 91 tesis en la Catedral de Wittenberg, donde justamente él iba en contra del tema de las indulgencias. Pero sin entrar ahí, porque es muy largo, efectivamente esto es así. Y ese mismo espíritu y esa misma práctica, pues lo estamos viendo ahora hoy en día en los encuentros del G12. Si es que no hay nada nuevo bajo el sol, hermano. En otras palabras, están regresando al catolicismo. Veamos esta otra foto. De una manera o de otra, así es. Mira esta foto. Aquí están todos postrados alrededor de la cruz. Aquí está la cruz. Miren bien la cruz, porque se ve la madera ahí, pero abran bien los ojos y miren que ahí está la cruz. Háblame de esa foto. Bueno, la foto habla por sí misma. Estamos viendo a unas personas que están literalmente adorando un pedazo de madera. Entonces, ¿usted ha visto alguna vez, hermano, a algún verdadero cristiano que adore a una cruz vacía? Que se postre delante de una cruz vacía. Ya no digo de un crucifijo. Yo nunca lo he visto. Yo, desde luego, nunca lo voy a hacer. Yo me voy a postrar delante del Dios invisible. Me voy a postrar delante del Dios que no puedo ver. Pero no me voy a postrar delante de ningún objeto que represente a Dios. Porque en la medida y la manera que yo estoy haciendo eso, estoy cayendo en un pecado de idolatría. Estoy idolatrizando. Estoy rebajando la grandeza de Dios, la inmensa grandeza de Dios a un pedazo de madera. Estoy diciendo que ese pedazo de madera representa a Dios, porque cada vez que adoramos, proskineo en griego, que nos estamos inclinando, que nos estamos arrodillando delante de algo, estamos adorando eso. Y aquí vemos en la foto a estas personas que yo no dudo en sus corazones, yo no puedo juzgar sus corazones, yo no sé si estas personas realmente lo están haciendo de corazón o no lo que están haciendo, pero el hecho es que están adorando un pedazo de madera. Y muchos católicos se arrodillan de corazón. Claro. Pero, sin embargo, la Biblia los identifica como idólatras. Claro, porque, vamos a ver, uno puede estar sinceramente equivocado. Uno puede estar sinceramente, ser sincero, pero estar equivocado. Estar sinceramente equivocado. Sigamos con la siguiente. Míralo aquí. Mira esto. A ver, muchos de los hermanos que están aquí en este momento fueron católicos. Y recuerdo cuando llegaban a la iglesia católica y agarraban la cruz y se la agarraban y hasta se la querían llevar. Míralo, Miguel, aquí. La misma experiencia. Sí, no, es lo mismo. Lo único que aquí tenemos más detalles aún. Date cuenta que tenemos un cartel anunciador clavado en la cruz, como que es, seguramente dirá, pues lo que estaba en la cruz cuando Cristo, el encabezamiento que pusieron cuando Cristo estaba siendo crucificado. Pero hay más de eso. ¿Ves las personas como que tienen esa ansia de tocar ese pedazo de madera? Que ni siquiera es la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo no existe ya. Y ahí vemos, por ejemplo, un clavo, si te das cuenta en la parte derecha de la foto, un clavo. Vemos también el color rojo hecho con pintura, que de alguna manera intentan asemejar eso a la sangre, como si eso fuera a figurar, como si fuera la sangre de Cristo. Realmente es deleznable esto. Yo veo eso y digo, Dios mío, eso a mi espíritu le produce rechazo. Esto es una actitud absolutamente idolátrica. Y eso es lo que estos hermanos, voy a llamarles así, están haciendo. No sé si son conscientes de lo que hacen, pero desde luego lo están haciendo. Ahora, recuerda que en otras palabras están trayendo la famosa hostia. Porque ellos dicen que el cuerpo de los católicos, dicen que la hostia es el cuerpo de Cristo y ahí está la sangre de Cristo y todo, lo están haciendo ellos. La misma práctica Mira, realmente. Cualquier práctica que sea fijar nuestra atención y nuestra adoración hacia un objeto,
eso es idolatría. Veamos la siguiente imagen. Aquí está. Vamos a ver, seguimos viendo lo mismo. Es lo mismo, es un detalle más detallado, valga la redundancia. No hay que confundir lo que hay en el techo, que son unas vigas de madera, Sí, que nada, estamos viendo ahí la cruz nada y tendrían que ver. Podemos ver incluso cuándo ocurrió eso, que fue a las 10 de la noche. Curiosamente el reloj lo dice, pero bueno, eso es un dato, no tiene importancia. Sigamos aquí. Pero ahí está, date cuenta, si te das cuenta, sí, El si líder. te das cuenta, bueno, lo vemos, sí, en la siguiente, está el líder y vemos el color rojo, como es que la cruz está manchada de sangre. Vemos a ambos lados de los brazos de la cruz 2 clavos clavados. Y el líder incitando a ese espíritu. Sí, porque date cuenta que está este líder está abrazando la cruz. ¿Te das cuenta? La está cogiendo con su brazo, está haciendo una apología de esta falsa cruz, ¿no? Y aquí vemos a José María Escrivá de Balaguer en un encuentro de varones. Yo no sé, pero si te das cuenta, esta gente como que tiene un imán hacia los demás. Es decir, la gente se siente atraída. Es como que los demás les ven como santos, como una especie de iluminados, como de elevados, ¿no? Cuando no debería ser así si fueran realmente cristianos. A mí no me gusta si alguien viene y me tiene una consideración mayor que la que me tiene que tener. Porque eso no es bueno. Eso es levantar a la persona en una posición que no le pertoca. Pero aquí vemos en la foto como estas personas, estos varones, presumiblemente españoles, por las caras que veo, antiguo ya, es bastante antiguo esto, debe ser los años y sentados 50, en el piso 60, ahí. están riéndose y el hombre está ahí. Es seguir al hombre eso, ¿no? Y vamos a entrar aquí, dice, el líder debe conducir a cada persona a reconocer que es pecadora y a confesar los pecados que todavía están por ser confesados. En esto deben participar todos, incluso los ya salvos. Esto es triste. Esto es triste porque, si quieres, volvemos otra vez a la Sí. de antes y lo comentamos. ¿Cómo puede conducir un líder a una persona a reconocer que es pecadora? ¿No será esa la labor del Espíritu Santo? Está usurpando el lugar del Espíritu Está Santo. usurpando el lugar del Espíritu Santo, evidentemente. Eso es blasfemo. Veamos con lo siguiente. Cuando expusieron el tema, el perdón, al terminar distribuyeron una hoja clínica, le llaman, en la que había cerca de 200 pecados y usted tenía que marcar con una X lo que tenía. Luego se ordenó bajar la cabeza y cerrar los ojos. Sin embargo, yo me encontraba en ese momento. Está hablando aquí el testimonio. Hábleme de este testimonio. Bueno, eso es un testimonio importante porque no es cualquiera que haya entrado a participar en un encuentro, sino que es un pastor importante, un ministro importante del Evangelio. En concreto es el testimonio del reverendo, esto es público se puede decir, es el reverendo Eliodoro Mora Méndez, presidente ejecutivo del Concilio General de las Asambleas de Dios de Venezuela, que él, in situ, él fue a ver. Él fue y estuvo ahí en un encuentro porque quería saber cuál era la realidad del encuentro. Y ese es testimonio suyo y podemos ver más. Tenemos el documento grandísimo de él que está hablando, pero sigamos leyendo un poquito más de lo que él está diciendo. Dice, cuando abrí mis ojos, unos hermanos llevaban una cruz bien grande y el expositor del tema fue ordenando a cada uno a pasar dando un clavo y un martillo para que cada quien clavara su hoja clínica con los pecados marcados por cada participante. Sí, aquí estamos viendo, él nos narra lo que ya sabemos, qué es lo que ocurre básicamente en todos los encuentros. Aquí está lo que hemos visto. Esta foto yo la saqué en Carolina del Norte con el pastor Quintanilla y la esposa de él me enseñó lo que le dan a las mujeres. A las mujeres le dan esto que dice que de princesa, le dan un anillo que es el anillo del pacto, que eso es peligroso también, una pulserita que es la pulsera del pacto de silencio, la llave que le llaman la llave de la prosperidad y el clavo que le dan para cuando la noche tengan que clavar sus pecadillos. Date cuenta que la llave es la llave de la autoridad, dice. Sí, la llave de la autoridad. Eso es fuerte. O sea, vamos a ver, resultaría que tú antes de ir a un encuentro no tienes autoridad espiritual. Como cristiano no lo tienes. La tienes en el momento en que vas al encuentro. O sea, que antes no eras cristiano. Eres cristiano a partir del encuentro. Y eso es realmente terrible, ¿no? Dice, se le da una hoja clínica donde están escritos cantidad de pecados para que marque con una X lo que han cometido, los pactos que han hecho y toda clase de prácticas que no le permiten crecer. Es decir, la persona, después dice, lo llevan a un lugar y le dan un clavo y un martillo para que clave en su hoja clínica en una cruz de madera. Supuestamente con esta acción simbólica quedan libres. Pregunto, ¿dónde enseña eso la Biblia? ¿Es necesario hacer este ritual para que el cristiano quede libre del pecado confesado? Está hablando el reverendo Eliodoro aquí. Ahí está. Él mismo se hace la pregunta, ¿no? O sea, ¿dónde está eso en la Biblia? Dice, ¿dónde está la fe que Dios nos dio? Y acerca de la cual el Espíritu Santo dice, por gracia soy salvo, por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8.
Efectivamente, él mismo, Pastor Eliodoro, lo que está diciendo es, la práctica que se realiza en el encuentro es una práctica absolutamente antibíblica, porque es por hacer una serie de rituales, por creer una serie y hacer una serie de prácticas que uno puede recibir esa supuesta liberación, esa supuesta salvación, cuando la Biblia enfáticamente nos enseña que por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras. El testimonio del pastor Marcos Andrés Neoda, quien también asistió a un encuentro y escribió con detalle toda esa experiencia. Sí, el pastor Andrés Neoda es un pastor argentino, mientras que el otro pastor es de Venezuela, este es argentino. Eso es interesante porque vemos que esto está ocurriendo en diferentes lugares en el mundo. En el mundo entero. Dice, tienes que marcar con una X los pecados que han metido en tu vida, perdonados o no, antes o después de tu conversión. Bueno, tu conversión, tu bautismo y membresía y aún tu cargo no sirven para nada aquí. Efectivamente, por eso digo, ellos enseñan que hay un antes y un después del encuentro. Todo lo que ha sido antes del encuentro no vale. Así que tu conversión, tu llamamiento de parte de Dios, tu ministerio, lo que sea, tu don, no sirve, no vale. Es decir, todos los 15 años que ese hermano evangélico estuvo en la iglesia, o inclusive, como vamos a ver aquí, pastores que dicen que hasta ahora que fueron al encuentro se conocieron de Cristo. La pregunta es, ¿y todos los ayunos que tuvo esos 15 años? ¿Y todos los milagros que recibió esos 15 años? ¿Y todas las prédicas, los sermones que dio esos 15 años? Y su relación con el Señor. Y su relación con Dios. Entonces, ¿de quién fue? Alguien va a tener que responder el día del gran juicio final. Esto no, en el tribunal de Cristo, y esperemos que sea así. No, porque si no llegan al tribunal de Cristo es que van al juicio final. No, ya me entiendes, ya, sí. O sea, no, la realidad es que si se va al tribunal de Cristo, pues por lo menos, aunque no agarre nada, pero por lo menos estoy ahí. Salvo aunque sea por fuego. Efectivamente, no, el problema es ese, justamente, ahora mismo lo estamos mencionando. El problema es cuando uno entra en una apostasía, y apostasía significa caer del fundamento. Entonces, el fundamento es Cristo, y el problema es cuando uno llega a apostatar de tal manera que realmente cae del fundamento de Cristo. Esa persona ya pierde la salvación. Y ese es el tema que vamos a grabar. Esa persona no es salva, entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Es el tema que estamos tocando en eso, la plataforma del falso profeta, donde vamos a tocar abiertamente que el que cayó en apostasía y ya no hubo restauración en él, no hay nada que hacer por sus pecados. La pregunta es entonces, esto que están diciendo, negando todos esos 15 años, 20 pastores hasta con 40 años. No, realmente, o nunca se convirtieron, o realmente han caído en un engaño tan grande que sus vidas peligran gravemente, ¿no? Pero fíjate que dice, mire lo que dice aquí, sí. Porque te están predicando, porque te están predicando nuevamente. Yo me convencí con horror que el mensaje que escuchamos no es para los ocasionales inconversos aquí presentes, es para los creyentes especialmente. Ahí está. Porque solamente la presentación que ellos hacen del evangelio es lo que tiene valor. Lo que te han predicado en tu iglesia no sirve para nada. Ahí está. Lo que es además de captar a cristianos, sobre todo es para captar a no cristianos, para convertirlos no al evangelio, sino al G12. Ahora, la pregunta al Cristo del G12. La pregunta es esta. ¿No es este el gran proyecto de Benedicto XVI o claro. Joseph Ratzinger en el asunto de que había que trabajar en la reevangelización? ¿Qué quiere decir reevangelización? Volver a conquistar a los que se han ido de la Iglesia Católica y regresarlo, hacerles creer que una vez que estuvieron en la Iglesia Evangélica estuvieron perdiendo su tiempo, pero que ahora han regresado a la verdad, como dijo en el año 2000 en su carta que hizo Joseph Ratzinger y hoy en día Benedicto XVI. Efectivamente, date cuenta que la Iglesia, el Vaticano, en concreto la institución católica romana presidida por el Papa Blanco, que encima tenemos al Papa Negro, pero es una historia que en otro momento hablaremos, realmente está muy preocupada, la institución está muy preocupada por la cantidad enorme de personal católico en Sudamérica, en Latinoamérica, que ya no es católico, sino que ahora es evangélico. Entonces, ellos quieren retomar, sobre todo esto está actuando en el mundo latino. No están tan preocupados por el problema de España o de Europa, porque ahí realmente ni fu ni fa, pero están muy preocupados con la cuestión latina, porque una inmensísima cantidad de latinos desde hace unos años, unas décadas aquí, se están haciendo evangélicos y han abandonado la Iglesia Católica. Y esta es una estratagema justamente para de nuevo volvernos a, como ellos llaman, al redil.
Testimonio de la reverenda Alice de Jesús Rodríguez. Dice, me duele ver a personas que con unos testimonios poderosos de cómo Dios los libertó y que hoy digan, no soy merecedor de que Dios me haya perdonado. Y todo porque fueron a un encuentro y la regresión que les hicieron les dejó en esa etapa pecaminosa que ya la sangre de Jesucristo les había limpiado. Pero en el encuentro salieron nuevamente en esa etapa. Ahí está la cosa. Tremendo lo que está diciendo, señora. Es un poquito más de lo mismo, ¿no? Justamente eso. Que a causa del encuentro, a causa del espíritu, de la visión que se imparte ahí, a causa de las regresiones, a causa de todo lo que se mueve ahí, esas personas que habían tenido un testimonio cristiano, ahora renuncian a ese testimonio cristiano y dicen que toda su vida anterior cristiana no valía para nada, que es a partir de ahora que ellos han nacido de nuevo. Vamos a ver, eso ya estamos, estamos en la parte final ya, en este momento. Dice así, la regresión o terapia de vidas pasadas es una herramienta de la hipnosis, lo cual permite que el paciente recuerde y reviva situaciones, vivencias, traumas, olvidados de tiempos pasados de la vida o de vidas anteriores, que se encuentran guardados en el inconsciente. La hipnosis es ocultismo y hechicería. Sí. La regresión es una práctica hipnótica y como tal es una práctica oculta, no tiene nada que ver ni con la Biblia, no tiene nada que ver ni siquiera con la ciencia, tiene que ver con la paraciencia, tiene que ver con el ocultismo. Es una práctica oculta y realmente es... ningún cristiano debería... Mira, la cosa es esa. Cuando un cristiano verdadero se presta a este tipo de prácticas, ¿qué le puede pasar? ¿Qué ventaja no tomará el diablo en esa vida? Cuando uno abre, levanta brecha, ¿qué hará el enemigo si no aprovecharse de esa brecha? Miguel, y ahí tenemos un gran problema, hermano. Qué tremendo. Aquí tenemos pastores como el pastor Medina, como el pastor Abiel Aquel, había visto entrar también al director de Radio Vida, que ellos son, allá está el hermano Enrique, ellos son de generación, ellos son cristianos de generación, que vienen de mucho. Está el hijo del pastor Obed, que es el pastor asociado de aquí, del Divino Redentor, nacido y criado en el Evangelio. Hay otros siervos que están aquí, otros pastores. ¿Qué dirían estos pastores viendo que tanto ellos, los que están aquí, toda una vida, y los que he mencionado, han rechazado abiertamente y siguen rechazando abiertamente cualquier vínculo con el ocultismo o el satanismo? Pedrito debe de recordar de las asambleas de Dios, el reglamento interno de las asambleas de Dios de hace unos 25 años atrás, que decía, inclusive de la Iglesia de Dios, que decía que las asambleas de Dios y la Iglesia de Dios prohibían a sus miembros pertenecer a organizaciones ultra secretas. Ahora que están perteneciendo a los grupos, a los encuentros, ¿qué dirían ustedes después que rechazamos tantas veces el ocultismo y el satanismo y estamos viendo en vivo y a todo color a nuestros evangélicos, pastores hasta la coronilla, con esta práctica del ocultismo? Date cuenta, hermano Antonio, de que el G12 es un caballo de Troya. ¿Conoces la historia del caballo de Troya? ¿Cómo los griegos consiguieron entrar en Troya? No pudieron contra las murallas troyanas. ¿Cómo lo hicieron? Pactando una amistad y por la noche entrando el caballo de Troya. Y unos cuantos griegos estaban dentro del caballo de Troya. Por la noche, cuando todo el mundo dormía, estos griegos salieron y quemaron la ciudad. Veamos. Eso es una secta dentro de la Iglesia de Cristo. Sí, iglesia evangélica. Un poquito más allá, el reverendo Leodoro, acerca de los engañados, dice, y hasta algunos ministros se han atrevido a testificar, ahora sí que tuve un verdadero encuentro con Jesús. En el encuentro nací de nuevo, y esto no es un invento, pues yo he hablado con esos hermanos que se presentan así, dice el reverendo Leodoro, que también nosotros hemos experimentado a esta persona. Este encuentro, dice, que el G12 prepara, es por medio de una serie de procedimientos y cuidadosos actos de simbolismo, los cuales aseguran te llevarán a una real encuentro, a tal grado que pastores de trayectoria afirman nunca haber experimentado algo así con anterioridad. Volvemos a la misma pregunta y a los pastores que están aquí. ¿Es posible que nuestros evangélicos, después de tantas veces que rechazamos el ocultismo, estén de nuevo, o los que nunca siquiera fueron ocultistas y ahora estén practicando el ocultismo?
Y muchos dirían, no, yo no hago estas cosas, yo no quiero saber nada con las tinieblas, pero están practicando tinieblas, aún quizás sin darse cuenta, pero lo están haciendo, porque están creyendo algo que es contrario a la palabra de Dios. Yo quiero terminar después haciendo una aplicación con algunas personas, testimonios, algún periodista también de esto, pero rápidamente vamos, dice aquí testimonio del reverendo Luis Padilla, eso lo conoces tú, ¿verdad? Es de importancia señalar que antes de participar en el encuentro se debe realizar un voto de silencio. Nadie debe hablar con nadie durante los 2 o 3 días y medio que dure el encuentro, y nadie debe dar detalle acerca de lo que allí se trató con otras personas que no hayan participado. Está diciendo aquí, ya lo hemos hablado, y hasta algunos ministros se han atrevido a testificar ahora, sí que, perdón, esto me lo regresé, aquí estaba ya la parte final. ¿Cómo es posible? Pues sencillamente porque a través del sigilismo y a través de esas prácticas de hermetismo, lo que intentan es preservar que no se sepa realmente lo que ocurre dentro de los encuentros. Un periodista, amigo mío, aquí en el Valle, de la ciudad de Bronzing, fuimos el año pasado, fuimos a cenar con él. Esa es la primera noche que yo lo conocí a él. Fuimos a cenar, fue él y su camarógrafo, y fuimos con Lisa, mi esposa, estábamos sentados ahí, y en ese momento él estaba hablando de la experiencia de un pastor amigo de él, que lo encuentra y viene con sus 12, y entonces le viene hablando maravilla del G12, y comienza a decir estas palabras. Le dijo, el G12 a mí me ha traído éxito. Ahora toda mi familia renunció a sus trabajos seculares y todos tienen sueldo en la iglesia. Mira mi carro nuevo que ando, ahora ando carro último modelo. Y ahora tengo casas nuevas. Y dice el pastor, nunca me habló de la gracia de Cristo y nada, sino que me hablaba de su gloria, Pero hubo un momento, dicen, que en esos días alguien me había regalado el estudio que hicimos el año pasado, La verdad oculta atrás de los G12. Y cuando yo le dije, oiga, pero según el doctor Bolañes, dice que esto del G12 es cuando dice, tan solo mencioné, dice, aquí está mi camarógrafo, testigo, tan solo le mencioné a Antonio Bolañes como que se mencioné al diablo. Inmediatamente se terminó la conversación. El pastor y sus 12 dieron su vuelta y se fueron. Dice, inmediatamente eso nos entró en sospecha. Entonces, esa supuesta maravilla, me dijo este periodista, de que ahí se ven, es pura falsedad y no es otra cosa que pura ambición y pura codicia. En los encuentros hay mucho dinero. Cada encuentrista, Pedrito, tal vez desde ahí, $180 pagan solamente en Matamoros. $180. Apuntame 200 personas, $180. Meten 8 personas en un solo cuarto. Negocio redondo. Este pastor que antes a duras penas le echaba tal vez $2,000 o $3,000 al mes, y acaso que era bueno, de momento está recibiendo $10,000 y $15,000, $20,000 al mes. Entonces este pastor va a defender a diestra y a siniestra este movimiento, porque es la gallinita de sus huevos de oro y no le va a importar si se está llevando la Biblia por delante. Esto he mencionado la palabra que esta persona dice que utilizó, la palabra éxito. Es una palabra muy común en el vocabulario de César Castellanos y de Cash Luna. Éxito. Es una palabra que prácticamente no la encontramos en la Biblia, porque lo que es éxito para Dios no es éxito para nosotros. Vamos finalizando con estas últimas palabras, Miguel. Es trascendental esto que está pasando, y qué bien que están 2 programadores de radio aquí. Está el hermano Enrique Garza, de Radio Vida, el hermano Abiel Aque, en representación de Radio Esperanza. Y es bueno que ustedes, hermanos, que son hombres que están en la radio, estén documentados de todas estas barbaridades heréticas. Y que si es posible, de ustedes dependerá la responsabilidad delante de Dios, si son partícipes o si rechazan esas infiltraciones. La Biblia condena tanto al ladrón como al cómplice en la misma manera. La pregunta ¿es esto señales del fin del mundo? Esto es señal no del fin del mundo, pero sí del fin de los tiempos, porque el Señor ya viene. Y el Señor viene a establecer un reino verdadero de justicia, que es el reino mesiánico, es el reino prometido a Israel. Es el reino que todos los cristianos deseamos ver, pero aún no lo podemos ver porque aún no está establecido.
El problema es que el diablo, como sabe muy bien engañar, intenta traer ese reino a estos días, pero es un engaño, es una falacia. Y los que así enseñan, que se les llama dominionistas, intentan y de hecho consiguen muchas veces engañar al pueblo de Dios, haciéndoles creer que ahora están en el reino y que tienen derecho a tener éxito, a tener un buen carro, a tener un buen sueldo, a tener de todo, las cosas que luego tendremos, sí, se tendrán en el milenio, pero cuando Cristo vuelva en gloria, no antes. Ahora, Y es extrapolar los tiempos, y eso siempre es un engaño. Cuando sacamos la verdad del contexto que tenemos, no tenemos verdad más, tenemos engaño. Miguel, acabo de hacer un estudio que se llama La Gran Tribulación. Cuando grabé este estudio, estoy diciendo que es cuando estoy en la Odisea, allá en Turquía, cuando me doy cuenta que el arrebatamiento de la iglesia no sucede en la iglesia de Filadelfia, que es como antes lo creíamos. Y me doy cuenta que el arrebatamiento de la iglesia sucede hasta después de la Odisea. La Odisea es la iglesia de la apostasía. Y yo digo en ese estudio, ¿qué caso tiene la apostasía en la gran tribulación si la iglesia ya no está? Entonces quiere decir que Satanás va a lanzar un ataque gigantesco de grandísimas proporciones antes del rapto. No para evitar el rapto, porque no puede detener el rapto. Y eso es lo que está pasando, justamente. Exactamente. Ahora, hay algo, y con esto, que yo sé que ya estamos en las últimas palabras. Con esto, Miguel. Cuando tú lees en el Apocalipsis, hay 7 ángeles que están derramando en una forma sin paralelo las 7 copas finales de los juicios de Dios. Una tras una. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Pero cuando llega la 7ª copa, el ángel se prepara a derramar la 7ª copa. Hay un alto en ese momento. Y dice esta expresión. Y Dios se acordó. Dice así. En otra versión dice. Y vino a la memoria del Señor la gran ramera. Cuando estábamos analizando esa parte, dice que va a ser un pecado que la gran ramera va a cometer, un pecado tan abominable en los últimos días que va a cometer la gran ramera, que es tan abominable como para que en la gran tribulación el Señor se acuerde de la gran ramera y le dice al 7º ángel, ahora dale el doble del juicio de mi ira a ella. La pregunta es, ¿qué clase de pecado tan abominable va a cometer la Iglesia Católica antes del rapto? ¿Podría ser Miguel lo G12? Desde luego es parte del plan, porque todo va encaminado a los engañar falsos apóstoles, los falsos apóstoles, falsos profetas, el neopentecostalismo y sobre todo las mentes que hay detrás de eso para proyectar todo el engaño. ¿Hacia quién? ¿Hacia los perdidos? No, hacia los ganados, hacia los cristianos. ¿Para qué? ¿Con el fin de qué? De apartarles de la verdad y llevarles al error y llevarles a la apostasía. Yo voy a pedir a los hermanos se pongan de pie, pongámonos de pie, Miguel. Indiscutiblemente estamos siendo testigos de cosas trascendentales. No existen palabras. No hay palabras para decir cómo es posible que nuestros pastores estén llevando a las ovejitas como ovejas al matadero por ganarse unos dólares más, Pedrito. Uno no puede, no hay palabra. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Estamos vendiendo nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Se ve tan exquisito ese Mercedes-Benz. Se ve tan bonita esa casa del $1.000.000. Se ve tan delicioso esa vida de sacar pecho y de andar con guardaespaldas como para que podamos vender por ese plato de lentejas nuestra primogenitura. Hermanos que están aquí presentes, estamos frente a una crisis de grandes dimensiones, y ustedes en el valle lo están viviendo. Porque la semana pasada yo recibí una llamada equivocada en mi casa. Creían que yo era un pastor de los encuentros.
Y me llamaron y ellos sin saber me dicen, hermanito, le llamo para darle una buena noticia aquí en el valle. Y dije yo, ¿qué? Y me dijo que mi hija va a ir al encuentro. Y yo le dije, disculpe hermana, ¿de qué me está hablando? Y me dijo, ay, ¿quién es usted? Y le dije, soy Antonio. Ay, dijo, me equivoqué. Eso quiere decir que están trabajando aquí en el valle muy fuerte, como México, todo Estados Unidos. Pastores, denúncienos, así como lo está haciendo Pedrito y todo lo demás. No abran la puerta. Cristo viene pronto. Tenga cuidado, mi hermano, y los que están viendo en televisión, en este video. Lo que dijo Pedrito Medina, si alguien nos invita a un encuentro, rechace inmediatamente esa invitación. No caiga, como dijo Miguel, en el caballo de Troya. No caiga en eso. La Biblia dice, ¿y cómo escaparemos de una salvación tan grande? Y también dice el libro de los Hebreos, que si después de haber sido iluminado, crucificamos de nuevo a Cristo, es decir, trayendo de nuevo los pecados ya perdonados, hemos vuelto a crucificar a Cristo, dice, y por lo tanto, dice el libro de los Hebreos, ya no queda más remedio por los pecados, sino una horrenda y expectación de juicio. Permita a Dios, mi hermano, si está metido en el encuentro, y tú, pastor, si todavía hay un chancecito de arrepentimiento, sal de ese lugar lo antes posible, antes que sea demasiado tarde.